título de la reflexión de hoy es el autoabastecimiento como vía para desafiar el dominio del mercado y la industria. Entonces uno obviamente ve este título y uno podría preguntar qué tiene eso que ver con temas de la familia, ¿verdad? O sea, no me he mencionado la familia. Y se acordaría, los que no estaban presentes en la clase la vez pasada, voy a hacer un breve resumen del pensamiento de Illich, que cuando hablamos de las relaciones de género entre hombre y mujer, él hace el argumento que la modernidad, que comenzó aproximadamente hace 300, 400 años, es la única vez en la historia que hemos construido un mundo homogéneo donde intentamos a través de la lucha por la igualdad de borrar las diferencias entre los géneros, entre el hombre y la mujer. Y él hace el argumento que todas las sociedades premodernas, todas las sociedades vernáculas, siempre tenían una diferenciación fundamental desde la epistemológica hasta lo práctico, ¿verdad? Entre qué era ser hombre y qué era ser mujer, ¿verdad? Entonces era como el tesis del género de Iván Illich, y él decía que con la modernidad y la revolución capitalista, los dueños del capital necesitaban mano de obra. Entonces, en vez de separar hombre y mujer con diferentes tareas, con diferentes responsabilidades, con diferentes roles, el capitalismo lo que hizo era redefinir el ser humano como Homo economicus, que quiere decir como una persona capaz de vender su labor, ¿verdad? Su mano de obra, para que siga funcionando la economía del crecimiento, ¿verdad? Y con esta redefinición del ser humano, ya teníamos nuevas luchas, de luchar por una igualdad económica dentro de un sistema que borra las diferencias entre hombre y mujer. Y el argumento en su libro Género, que eso no es la única forma de construir relaciones de respeto, de dignidad, de complementariedad. eh, y argumentaba de que había formas de reconstruir relaciones de género basado en la complementariedad. Entonces, yo hice este breve resumen porque quería situar la clase de hoy dentro de esta lógica, porque, como decía, las preguntas de los estudiantes, mayormente de África, que son los estudiantes de inglés, decían, queremos seguir reflexionando ahora sobre cómo que la familia se inserta, se sitúa dentro de esta lógica. Y como Illich decía, él era un arduo defensor de lo que él llamaba la vida vernácula. Nosotros podríamos decir, la vida vernácula podríamos llamar en español la vida campesina, la vida tradicional, la vida de los pueblos indígenas, de las personas arraigadas a territorios, a tierras, a comunidades, a tradiciones, a culturas ancestrales, ¿verdad? Y él era un arduo defensor de eso y decía de que el proyecto de la modernidad era para atacar a eso. Él hablaba de la guerra contra la subsistencia y él era muy crítico, por ejemplo, de mi industria, que es lo del desarrollo, porque decía el desarrollo viene a librar una guerra contra estas culturas de subsistencia, las culturas vernáculas. Entonces él decía que si el ser humano quiere volver a construir una vida de autonomía, eso tendría que ser afuera de este sistema capitalista que ver el ser humano solo como mano de obra, como unisex, hombre y mujer, no hay diferencias, solamente son mano de obra para los grandes capitales, ¿no? Entonces, para poder hablar de la familia, primero tenemos que hablar sobre lo que Illich decía que era como un precursor, como un paso necesario para construir la autonomía, digamos, del ser humano, que es extraerse de estas relaciones, de este mundo moderno, ¿verdad? Donde nosotros somos solo mano de obra, para poder reconstruir el espacio de lo vernáculo, el espacio de lo tradicional. Yo he usado la palabra el autoabastecimiento, ¿verdad? Como esquema de clase, para hacer esta reflexión, primero vamos a seguir a Illich, eh, que
el eje fundamental de su trabajo durante casi 50 años era para cuestionar lo que él llamaba las certezas o las certidumbres de la modernidad. Con eso lo que él quiso decir es que hay algunos conceptos, algunas palabras, algunas ideas que están tan arraigadas en nuestras mentes, en nuestras formas de conocer, en el fundamento epistemológico, digamos, de la modernidad, que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Son como supuestos que nosotros aceptamos y están como tan parte del tejido social, del tejido económico, etcétera, que nosotros no tenemos la capacidad de cuestionarlos, ¿verdad? Y como no están cuestionables, son certezas que escapan un ojo crítico, ¿verdad? Y toda su vida estaba como enfocado en tratar de tomar un paso atrás. Como historiador, él intentaba analizar el pasado en luz de lo que está existiendo hoy en día, porque él decía que al ser historiador, al volver mi ojo, mi vista hacia el pasado, yo puedo después analizar el presente con un ojo crítico, porque de cierta forma me puedo remover de las certezas del momento. Entonces, vamos a comenzar la clase analizando estas cuatro certezas de la modernidad que él veía. Uno, solo voy a mencionarlo rapidito, la institucionalización de las necesidades, el tema de la especialización en los puestos de trabajo y en las profesiones, la idea de que las mercancías frente a bienes de valor de uso, o sea, contraponiendo mercancía contra el valor de uso, y al final la idea de soluciones tecnológicas para cada problema percibido. Eso eran como cuatro certezas que nosotros vamos a ver cómo él criticaba, ¿verdad? Después, quiero ver cómo es que la autosuficiencia o esta idea del autoabastecimiento, que también podremos decir una vida vernácula, una vida, como decíamos, arraigado a tradiciones, a autonomía, a la capacidad de proveer por sí mismo como comunidad, como familia, como grupo junto, ¿verdad? Cómo este puede redescubrir el ámbito vernáculo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de tres ideas que Illich decía en diferentes momentos, y no solo Illich, vamos a seguir otros autores en este análisis, sobre cómo podemos redescubrir, reconstruir, valorar el ámbito vernáculo, la capacidad de nosotros de cuestionar estas certezas y crear un mundo, una economía, una forma de vida que está arraigado en nuestro propio como vida, ¿verdad? Y al final ver cómo todo esto está como vinculado con la reconstrucción del domus. Eso es una palabra en latín que Illich usaba para tratar de situar la familia no solo como un núcleo de padre, madre, hijos, hombre, mujer, hijos, sino como un grupo de personas que están conectados entre sí, conectados a una tierra, conectados a una tradición, ¿verdad? Entonces, para comenzar, vamos a comenzar viendo lo que Illich cuestionaba, las certezas o las certidumbres de la modernidad. El viaje intelectual de Iván Illich estuvo guiado por el deseo de desenmascarar las certezas modernas. Estas certezas modernas eran patrones de creencias, de valores, formas de organizar la vida de la sociedad que eran tan arraigados en las mentes modernas que escapaban a cualquier tipo de crítica o de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, términos como desarrollo, progreso, tecnología, podríamos incluir economía, educación, escolarización, acceso a salud, todo eso, ¿verdad? Son palabras que son tan flexibles que dejan de ser útiles. Él los llamaba estas palabras como palabras ameba, que quiere decir que son tan moldeables que se encajan en casi cualquier intersticio del lenguaje. O sea, ya no significan nada. Cuando uno habla de desarrollo o de progreso, o sea, todo depende del contexto. El progreso para un desarrollador un desarrollador
software de inteligencia artificial en Silicon Valley tiene una idea muy distinta sobre qué es el progreso comparado con un indígena aymara del altiplano de Bolivia, ¿verdad? O sea, ya no significa nada en sí, o sea, todos son términos que, pero al final todos piensan que el progreso es bueno, que la educación es buena, que es algo deseable, ¿verdad? Em, en la palabra, en el libro Convivencialidad, Illich escribió que el lenguaje había llegado a reflejar el monopolio del modo de producción industrial sobre la percepción y la motivación. Entonces, cuando hablamos de estas ideas, de estas certezas como educación, como progreso, como desarrollo, el significado de estas palabras es como monopolizado por el modo de producción industrial, por la modernidad como lo conocemos. Como historiador, Illich estaba interesado en descifrar las certezas modernas y descubrir sus raíces históricas. A nivel práctico, Illich creía que estas certezas nos impedían a darnos cuenta de cómo cualquier herramienta, institución o creación moderna traspasa un cierto umbral de utilidad, de bondad, y se vuelva contraproducente. Bueno, su primer libro que nosotros hemos hablado en otra clase era sobre la desescolarización. Era como un ataque, una crítica a la escuela como una institución. Él decía que, mira, un espacio físico controlado de estudio como es la escuela tiene cierta utilidad, pero el problema es cuando la idea de educación es monopolizado por la escuela, cuando la idea y el concepto de aprendizaje es monopolizado, un monopolio radical, decía, entonces se cruza un umbral donde la utilidad se pierda, ¿verdad? Porque hay un espacio, obviamente, para la escuela, es un espacio para la escolarización, pero cuando la gente comienza a internalizar que el aprendizaje solamente puede ocurrir dentro de una escuela y comiencen a desvalorar o menos valorar sus propios caminos de conocimiento o el conocimiento ancestral de los abuelos, de las abuelas, el conocimiento de las parteras, de los agricultores. Entonces ya se vuelve lo que él llamaba contraproducente, ¿verdad? Contraproductivo, que es demasiado arraigado, que tiene un monopolio. Y estas certezas, pero a la vez, como decía, nadie cuestiona la educación, la escolarización, en todos los ámbitos, sea política de derecha, política de izquierda, política de centro, gente urbano, gente rural, todo el mundo está en el mismo tren de que la educación es bueno, que la escolarización es bueno. Y él decía, para. Estas certezas tenemos que cuestionar, tenemos que alejarnos de esta certidumbre para tener el valor y la capacidad de preguntar ¿por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Cuáles son los efectos que tal vez no son tan buenos, ¿verdad? Sí, o sea, entonces, algunas de las certezas, de las certidumbres que él pensaba que era muy importante cuestionar, uno era lo que ya mencionaba, la cuestión de la escolarización, pero también hablaba de la institucionalización de las necesidades. Illich creía que una de las certezas más perniciosas de la actualidad era la idea de que A, los seres humanos eran criaturas innatamente necesitadas cuyas necesidades eran mejor satisfechas por las instituciones, los profesionales y las élites. B, que la modernidad, con su énfasis en la industrialización y el consumismo, crea activamente escasez al promover la dependencia de estas instituciones y productos básicos, lo que disminuye la capacidad del ser humano para autoproveerse, el autoabastecimiento, de responder a sus propias necesidades. Y al final, esta pérdida de autonomía y la capacidad de acción personal había llevado a la mayoría de las personas a ser simplemente incapaces de imaginar una vida en la que perdón, en la que pudieran proveerse libremente de lo necesario para su sustento, fuera de los parámetros de los productos y servicios proporcionados institucional y profesionalmente.
¿verdad? Illich era un arduo crítico de las instituciones, ¿no? Él era sacerdote y su primer ataque era contra la institución de la iglesia, después la institución de las escuelas, de la medicina, del transporte, ¿verdad? Él decía de que hay un espacio para una institución, pero el problema otra vez es cuando ésta agarra un monopolio radical, ¿verdad? Y una de las ideas decía que la gente tiene tan arraigado en sus mentes es que la única forma de responder a las necesidades básicas del ser humano es a través de las instituciones. Nosotros ya en la modernidad pensamos, por ejemplo, como padre o madre, que nosotros no tenemos la capacidad de educar a nuestros hijos, que la única forma de que los niños aprendan es que lo mandamos a la escuela y que el profesional, que sea el director, el profe, la profe, que ellos son los encargados de hacer eso. En los espacios urbanos, ahorita tengo mis sobrinos que son de San Salvador, están de visita. Y para ellos, si yo les pregunto qué es la comida, pues la comida es algo que compran en el súper, ¿verdad? Es algo que viene enlatado, altamente procesado, una cosa lleno de productos químicos, de preservantes, de colorantes, de cosas artificiales. Y la idea de que la comida, ellos no, o sea, cuando vienen aquí y ven a nuestra finca y ven cómo trabajamos, es como abre sus ojos, ¿verdad? Porque ellos han internalizado la idea de que una necesidad tan básica humana como es comer, es responsabilidad de una institución, de una corporación, de una economía de seis continentes que les permite como comprar y alimentarse, ¿verdad? Y les decía, no, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Él dice, este es una frase de su libro, La desescolarización, el proceso político se desmorona porque las personas dejan de ser capaces de gobernarse a sí mismas y exigen ser gestionadas. Me gusta mucho esta idea de contraponer la capacidad de autogobernanza a la sumisión que es ser gestionadas, ¿no? De depender de las instituciones, ¿verdad? Otra certidumbre muy conectado a eso es la idea de la especialización. La idea de la especialización profesional o de trabajo está relacionada con la certeza moderna de la escasez y el monopolio institucional sobre la satisfacción de las necesidades. Illich veía la especialización como una forma de monopolio radical en la que las profesiones crean necesidades y luego controlan los medios para satisfacerlas, lo que conduce a una sociedad en la que los individuos dependen cada vez más de los expertos y las instituciones para satisfacer sus necesidades y funciones básicas, ¿verdad? El profesor crea la idea de que los niños necesitan más educación y que la única forma que los niños aprenden es a través de la escuela. Y por ende, los padres y madres y los mismos niños están dependientes de una escuela, ¿verdad? No quiere decir que no hay un espacio para eso, pero hay una cosa enfermo cuando la gente, los mismos padres pierden la capacidad de pensar que ellos también pueden participar en la educación, en el aprendizaje de los niños, ¿verdad? En el ámbito vernáculo, sin embargo, las personas solían desarrollar una amplia gama y variedad de habilidades prácticas. Por ejemplo, mi abuelo, que murió hace un par de años, él trabajaba simultáneamente como un agricultor, también era fontanero y electricista de su comunidad, era un constructor, construyó la casa de él y de dos de sus hijos, también era el pastor de una iglesia y en su tiempo libre escribía poesía, ¿verdad? No existía en la mentalidad de la generación de mi abuelo y de todas las otras generaciones anteriores de que solo iba a hacer una cosa, que él tenía que escoger, o podría ser agricultor o poeta, o podría ser pastor o fontanero, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo estaba en la escuela, yo me acuerdo que tenían estas pruebas de aptitudes todos los años, desde tercer grado, creo yo. Al final del año nos hicieron sentar a llenar un cuestionario y nos decía, parece que usted tiene aptitud para ser periodista, para ser fontanero, para ser doctor, para ser filósofo, para ser escritor, lo que sea. Pero es como encajar. La idea es que tú tienes que hacer una cosa, ¿verdad? Y la única forma que tú puedes ganar la vida es especializarse en un ámbito, después trabajar, vender su mano de obra, conseguir dinero y comprar sus necesidades de otros profesionales que han hecho lo mismo.
Esta especialización es una anomalía histórica. Nunca ha existido eso, ¿verdad? Hoy en día, sin embargo, la mayoría de las personas les resulta casi imposible cuestionar la idea de que se va a la universidad para especializarse en un campo extremadamente concreto con el fin de dedicar la vida laboral profesional a este campo, ¿verdad? Esto, por supuesto, presagia que uno se suma a la vida mercantilista en la que se intercambia la experiencia limitada por un salario para comprar las necesidades básicas, ¿verdad? Otra certidumbre que Illich criticaba mucho era la idea de las mercancías frente a los bienes de valor de uso. Él criticó el excesivo énfasis que la sociedad moderna e industrializada pone en el valor de cambio, de mercancía, en detrimento del valor de uso, es decir, el valor intrínseco de que algo por su finalidad práctica o beneficio humano. Yo soy agricultor. Ahorita esta semana voy a cosechar zanahorias, cebollas y repollo que tenemos. Ahora, yo tengo una decisión como persona, ¿verdad? Que puedo ver eso como un valor de uso, en el sentido de que lo puedo usar para alimentar a mi familia, lo puedo preservar como un tipo de chucrut, un fermentado para alimentar a mi familia hacia el futuro, puedo intercambiar con un vecino para aumentar la diversidad de la comida que tengo. Puedo regalarlo a una persona en necesidad de mi comunidad o puedo llevar todo a la tiendona, que es el mercado central aquí en El Salvador, y venderlo a un precio que estipuló el mercado para tener dinero, ¿verdad? Y la mayoría de la gente piensan que el valor de intercambio es lo que vale. La mayor parte de mis vecinos, que también son agricultores, no piensan en el autoconsumo, en todas esas otras posibilidades del valor de uso, ¿verdad? Piensan de que lo que reina, lo que es lo más importante, es el valor de la mercancía. Em, Esa es una frase del libro Convivencialidad de Illich. Decía, una parte cada vez mayor de las funciones de nuestras principales instituciones es el cultivo y el mantenimiento de tres conjuntos de ilusiones que convierten al ciudadano en un cliente, un consumidor, que debe ser salvado por los expertos y las instituciones. La primera ilusión esclavizante es la idea de que las personas nacen para ser consumidores y que pueden alcanzar cualquiera de sus objetivos mediante la compra de bienes y servicios. Esta ilusión se debe a una ceguera educada ante el valor de los valores de uso en la economía total. En ninguno de los modelos económicos que sirven de directrices nacionales existe un variable que tenga en cuenta los valores de uso no comercializables, ¿verdad? O sea, la misma economía no sabe qué hacer con el agricultor que no vende su cosecha, ¿verdad? La economía no sabe qué hacer con un doctor que visita a su comunidad y ofrece una clínica gratuita. La economía no sabe qué hacer con un profesional que decide no vender su conocimiento, ¿verdad? Es como un espacio que no entra en la mente de la gente. Y por último, lo último como certidumbre que Illich criticaba mucho era uno que hablamos la semana pasada, hace 2 semanas, es la idea del tecnosolucionismo, la mentalidad de que para cada problema debe existir una solución técnica. Eso está tan firmemente arraigado en nuestras certezas modernas. El mero hecho de que nosotros llamamos todas las crisis que estamos enfrentando como problema es resultado de eso, ¿verdad? Porque por muchas culturas, por muchas de las sociedades premodernas, no habían problemas para resolver que necesitaban soluciones. Habían situaciones con que uno tenía que vivir, ¿verdad? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre entender una crisis como un problema que necesita una solución técnica, profesional, que responde y resuelve rápidamente el problema, y la mentalidad que dice que no. Nosotros vamos a ver la situación no como un problema que necesita solución, sino como una situación que exige nuestra adaptación, ¿verdad?
Illich criticaba lo que él denominó el tecnosolucionismo, la creencia de que la tecnología puede resolver todos los problemas sociales. Él argumentó que la dependencia excesiva de la tecnología, en particular de la tecnología industrial, conduce a la alienación social, la degradación de la autonomía personal y la erosión de las relaciones humanas significativas. Illich se descantaba por las herramientas convivenciales. Él no era anti-tecnología, no era anti-modernidad. Lo que él decía es que tenemos que situar las tecnologías bajo nuestro control, ¿verdad? Bajo la autonomía del ser humano y de un grupo, comunidad, que tiene la capacidad de decidir cómo estas tecnologías y herramientas podrían servir para aumentar la autonomía de la comunidad. Él decía en una de las últimas obras que él escribía que las personas redescubrirán el valor de la sobriedad alegre y la austeridad liberadora solo si vuelven a aprender a depender unas de otras en lugar de depender de los esclavos energéticos. Entonces, eso es una transición ahora a cómo podemos reconstruir y redescubrir una vida vernácula, una vida de autoabastecimiento, una vida que cuestiona activamente estas certidumbres. Y él decía que la primera cosa es que nos alejamos conscientemente de esta dependencia hacia las tecnologías y tratemos de depender otra vez del uno y del otro, reconstruir relaciones de reciprocidad, ¿verdad? Él decía que la autosuficiencia o el autoabastecimiento era una forma de redescubrir lo que él llamaba el ámbito vernáculo. Illich no solo fue un crítico radical de estas certezas modernas, sino como historiador, él también se interesó por cómo es que la guerra contra la subsistencia de la modernidad trastornó las culturas vernáculas funcionales, ¿verdad? Él criticaba la institucionalidad, principalmente porque él veía que la gente que se volvían dependientes de la institución, de los profesionales, al mismo momento perdían la capacidad de autoproveerse, de la autosuficiencia, de la autoabastecimiento, ¿verdad? Él decía que él hablaba mucho en términos económicos del valor de uso, ¿verdad? En contraposición al valor de mercancía, lo que uno vendía, ¿verdad? Que decía que era más importante usar que vender. Él también hablaba de la subsistencia, ¿verdad? Como una parte, pero él decía que necesitamos una palabra nueva que refleja esta vida de autosuficiencia, de autoabastecimiento, de reciprocidad. Y él decía que la palabra vernáculo era una buena palabra para eso. Vernáculo proviene de una raíz indogermánica que implica arraigo y morada. La palabra latín vernaculum se utilizaba para referirse a todo lo que era autóctono, casero, cultivado en casa, hecho en casa, en contraposición a lo que se obtenía mediante el intercambio formal, o sea, mediante mercancías. El sustento, la vida vernácula estaba arraigado en el sustento derivado de los patrones de reciprocidad arraigados en todos los aspectos de la vida, a diferencia del sustento que proviene del intercambio o de la distribución vertical. Ojo, lo del vernáculo y del autoabastecimiento y autosuficiencia no debe de ser entendido como un esfuerzo individual, ¿no? Yo como hombre voy a trabajar por mi propia comida, no voy a depender de nadie, yo voy a tener lo mío. Esta idea como muy, bueno, en Estados Unidos, en muchos países occidentales, existe un corriente político que se llama el libertarianismo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que solo el individuo sobre todo. Y él decía, no, no era esta idea de individualidad. En todas las culturas como premodernas, lo vernáculo situaba el individuo dentro de una red de relaciones, de nudos, de conexiones, ¿verdad? Entonces hablaba de la importancia de la reciprocidad. O sea, no solo cultivar para mí mismo, sino tratar de involucrar mi comunidad, crear una economía local fuerte, ¿verdad?
En repetidas ocasiones, Illich expresó que su propósito al ensalzar a las virtudes de lo vernáculo no era abogar por un retorno a un pasado idílico y romántico, sino ayudarnos a redescubrir un arte de vivir contemporáneo dentro del ámbito autónomo de lo vernáculo. Él sabía de que las culturas tradicionales pues ya han sido atacados. Esta guerra contra la subsistencia fue altamente efectiva, ¿verdad? La mayor parte de los pueblos campesinos arraigados han sufrido el colonialismo, los efectos del neoliberalismo, los efectos de una economía que exige sus recursos. Y no de decir que han desaparecido, pero son fundamentalmente diferentes. Entonces, Illich decía, no es de regresar a un momento histórico supuestamente perfecto, sino tratar de aprender del pasado y también de las culturas que han resistido, las culturas indígenas, los pueblos campesinos, que todavía mantienen aspectos de la autosuficiencia, del autoabastecimiento y de lo vernáculo, ¿verdad? Ups, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo construimos una vida una vida vernáculo nueva, novedoso, algo que nosotros ingeniamos como respuesta a lo que no funciona en el mundo de las institucionalidad, de la profesionalidad, del mundo de la mercancía? Entonces él decía, primero, la reconstrucción de un ámbito vernáculo que exista fuera de la economía industrial y globalizada de los productos básicos tendrá que comenzar necesariamente por el proceso de reaprender las habilidades prácticas de la autonomía y la amplia capacidad de acción humana para reducir nuestra dependencia colectiva de una economía globalizada que es cada vez más frágil. Debemos aprender el arte de cultivar alimentos, obtener combustible, construir vivienda, producir nuestra propia energía. Esto, ¿verdad? Esta tarea de reeducarnos, de reaprender, requiere cuestionar la certeza actual de la especialización académica y profesional, ¿verdad? O sea, tenemos que cuestionar la idea de que vamos a siempre poder aprender una cosa en la vida y después vender este conocimiento como mercancía para poder suplir nuestras necesidades básicas. No, tenemos que entender de que hoy en el futuro tenemos que ampliar nuestro cerebro, nuestra espacio de conocimiento, de aprendizaje, ¿verdad? Wendell Berry, que es este señor que está aquí en este foto, él dice que debemos adquirir el carácter y las habilidades necesarias para vivir de forma mucho más austera que ahora. Debemos desperdiciar menos, debemos hacer más por nosotros mismos y por los demás. O hacemos eso o seguimos limitándonos a pensar y hablar sobre cambios que estamos provocando y que nos llevarán a la catástrofe. Me gusta mucho esta idea de adquirir carácter y habilidades que nos van a permitir vivir mucho más austera, ¿verdad? Una vida vernácula, que es una vida de lo que decía Illich, austeridad, pero una austeridad alegre, feliz, no una austeridad de escasez, de miseria, no, una austeridad que entiende la necesidad de limitaciones, de autolimitarnos, ¿verdad? Pero que busca, y para hacer eso, se implica aumentar nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades de aprendizaje también. Otra cosa que podemos hacer que es necesario para el redescubrir del vernáculo es desarrollar habilidades prácticas con las tecnologías convivenciales. Como yo decía, Illich no era contrario a la tecnología. Él no era como Ted Kaczynski, que es conocido como una bomber, que era muy en contra, o los anarcoprimitivistas que decía que la tecnología va a llevar al ser humano al ruin y tenemos que como tratar de deshacernos de la tecnología. No, él decía que él abogaba por lo que él llamaba herramientas convivenciales y una forma de investigación o de aprendizaje que él llamaba contrafactual. Cuando hablaba de herramientas convivenciales, esos eran aquellas que brindaban a cada persona o comunidad
o lo que las utiliza, la mayor oportunidad de enriquecer su entorno, su ambiente, su territorio, con los frutos de su propia visión, ¿verdad? Entonces él decía que las herramientas industriales no nos permiten esta posibilidad, ¿no? Nosotros usamos las tecnologías modernas bajo una comprensión de que la misma tecnología construye el medio ambiente en que tenemos que vivir. Nosotros tenemos que adaptarnos a nuestras creaciones tecnológicas. Él decía que no, una herramienta convivencial nos permite usarlo, ¿verdad? Para enriquecer el entorno con los frutos de nuestra visión, ¿verdad? Hay una gran diferencia en utilizar por ejemplo, una herramienta como el asadón o como la pala, algo que nos permite, como una extensión de nuestra capacidad física para construir una finca, para embellecer el espacio de cultivo, para tratar de proveer los alimentos para nuestra familia, para nuestra comunidad, y un agricultor que compra un tractor de $500,000 que una vez que uno mete en esto, estás obligado a sembrar y actuar de la forma que exige la tecnología, ¿verdad? Y él decía que la investigación, lo que él decía, la investigación contrafactual, tiene dos tareas principales: proporcionar directrices para detectar las etapas incipientes de la lógica asesina de una herramienta y diseñar herramientas y sistemas que optimicen el equilibrio de la vida, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas capacidades de usar lo nuevo dentro de un espacio que respeta lo vernáculo, ¿no? No, cuando hablamos de lo vernáculo, no significa que tenemos que regresar a un momento histórico donde todos andábamos en carruajes jalados por burros o por caballos, sino que podemos utilizar la tecnología, la ciencia, los nuevos conocimientos, la permacultura, técnicas de construcción natural, el biogás, herramientas digitales empoderadoras, bibliotecas en líneas, centros educativos descentralizados. Todos esos son aspectos de lo que Illich llamaba herramientas convivenciales. También decía que debemos comenzar con lo básico, ¿verdad? Retornar a lo vernáculo significa proveer para nosotros lo más localmente posible lo que es necesario para la vida. Alimentos, agua, refugio. Comenzamos con estos, ¿verdad? Tenemos que aprender a cultivar alimentos, obtener agua, gestionar nuestros residuos de manera responsable, construir nuestros propios refugios, nuestras propias casas. Esas son tareas importantes porque uno, obviamente, son la base de la supervivencia y el bienestar humano. Por lo general, también son factibles o alcanzables por individuos y pequeñas comunidades, ¿no? Una comunidad pequeña sin conocimiento muy técnico no va a poder construir un avión, ¿verdad? Pero una comunidad con el recurso de la tierra puede aprender a proveerse de sí mismo de alimentos orgánicos, saludables. Pueden incluso encontrar formas de gestionar sus propias necesidades energéticas de electricidad y de energía, ¿verdad? Y también estos son importantes porque aumenta drásticamente la resiliencia, dada la vulnerabilidad del policrisis a lo que nos enfrentamos. Por lo general, tiene sentido desde el punto de vista económico, ¿verdad? Poder construir tu propia casa, poder sembrar tus propios alimentos. Para muchos jóvenes hoy en día es una apuesta económica, ¿verdad? En Estados Unidos, muchos jóvenes ven que la única forma de acceder a una vivienda es a través de una hipoteca de 300, $400,000. Y nosotros vemos que hay un montón de jóvenes que nos visitan en nuestro programa de voluntariado y dicen, yo quiero aprender a hacer una casa con mis propias manos, porque yo no quiero adquirir $500,000 de deuda a mis 25 años, ¿verdad? Wendell Berry dice también que puede que se necesita
una gran empresa para dirigir una aerolínea o fabricar coches, pero no se necesita una gran empresa o una burocracia gubernamental para criar pollos o cerdos. No se necesita una gran corporación multinacional para procesar alimentos o madera locales y comercializarles a nivel local. Comenzamos a reconstruir el tejido local con lo que podemos hacer, ¿verdad? Y al final, los valores de uso como contradicción y resistencia a las certezas modernas. Buckminster Fuller, que era un contemporáneo de Illich, decía que nunca se cambian las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo hay que construir un nuevo modelo que haga obsoleto al modelo existente. Obviamente yo creo que hay momentos para resistencia, pero tiene sentido. No se puede solo resistir a los males de la modernidad sin proponerse, autoproponerse, ¿verdad? Y el retorno a una vida vernáculo es una proposición positiva, ¿verdad? El autoabastecimiento, el redescubrimiento del ámbito vernáculo es una vía alternativa de desarrollo que se centra en la autonomía humana, la orientación hacia la subsistencia basado en bienes y servicios de valor de uso y el desarrollo de habilidades prácticas. Entonces, para terminar, la pregunta es, ¿qué es lo que eso tiene que ver con la familia? Yo le dije que queríamos enfocarnos en la familia y hasta ahora no hemos dicho nada. Pero yo creo que el redescubrimiento del ámbito vernáculo, el volver a un espacio donde nosotros autoproveemos, autoabastecemos nuestras propias necesidades, em, esta elaboración de un arte contemporáneo de vivir coincidirá muy probablemente con el resurgimiento de la domus o el hogar. El domus, como decía, en una palabra latín que Illich usaba en varias de sus obras. Como definición en la diccionario, domus es una granja con sus habitantes, plantas, animales, que se considera como una unidad. Domus es la raíz de muchas palabras como domicilio, doméstico. Y Illich decía, la domus y no las personas individuales parecen ser el sujeto de la historia, ¿verdad? El sujeto de la historia no es el individuo, no es la familia, como dicen muchas iglesias y religiones. Él decía que no, es algo más que la familia, y es mucho más que el individuo, es el domus, ¿verdad? La casa, a la vez edificio y familia, vincula a hombres y mujeres con sus posesiones, con su tierra, con su territorio, con las relaciones que se entretejen entre sí. No es la familia desnuda, hombre, mujer y hijos, sino la domus, la que es subsistente y autárquica, autosuficiente. Es creada por la vida material, es creada por el hogar, por el domus y el principal sujeto actuante a través de sus hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, perdón, lo último. El retorno al ámbito vernáculo también pondrá en tela de juicio otra certeza emergente de la actualidad, específicamente la fluidez, la mutabilidad, la variabilidad y la naturaleza insustancial de la familia. Hay muchos académicos de la modernidad hoy en día, especialmente en las universidades, en el movimiento moderno, eh, que están muy en contra del espacio de la familia, ¿verdad? Y en muchos casos yo siento como eso es una tendencia en contra de la religión. La gente está cada vez alejándose de la religión, alejándose, y ven el ámbito familiar como una reliquia de este pasado, ¿verdad? Entonces hablan de que la familia ya es una construcción social que está moribundo, de que ya el individuo es el nuevo sujeto de la historia, que existe fuera de las cadenas de la familia, ¿verdad? Sin embargo, si tomamos la palabra de Illich de que la mejor forma de responder a las situaciones y a las crisis de la modernidad es tratar de volver a lo vernáculo. Entonces, la multitud de tareas que requiere la supervivencia en un lugar o un territorio concreto y arraigado nunca va a ser alcanzable por un individuo atomizado.
Por eso, Illich identifica la domus como el sujeto principal de la historia premoderna. A medida que vamos volviendo o nos vemos obligados a volver a un estilo de vida autosuficiencia, también será necesario el resurgimiento de la domus como familia que se vincula a un paisaje, a un territorio específico que la sustenta, ¿verdad? Entonces, esta idea me gusta mucho de domus porque expande el concepto a veces religioso de hombre y mujer y hijos, ¿verdad? Y implica que también el domus es el espacio económico de la autosuficiencia, del autoabastecimiento, de todo el trabajo que implica una cultura vernácula de subsistir en un lugar, de crear una vida feliz, abundante dentro de las limitaciones, ¿verdad? Entonces yo siento como si vamos a reconstruir la idea de lo vernáculo, de lo propio, ¿verdad? También tenemos que reconstruir una idea de familia como domus, como un grupo de personas que tiene una pertenencia común a un espacio que sustente. Voy a dejarlo ahí para dejar unos 10 o 15 minutos para preguntas.